Hemos venido viendo lo que son algunos espíritus que atacan a nuestra vida y los hemos venido viendo para ver cómo atacan y poder defendernos de ellos. En esta, en esta ocasión vamos a ver precisamente lo que es la administración, que es un medio que Dios usa para limpiarnos de esos espíritus que nos atacan o que en algún momento dado nos están manchando, nos están haciendo daño. Entonces, la administración es un medio que Dios usa para limpiarnos de todo espíritu, ¿sí? Mientras estamos en este cuerpo terrenal de carne y huesos, teniendo un alma con pensamientos y sentimientos y voluntad, memoria, y habiendo sido justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como justos debemos procurar alcanzar una limpieza integral en todo nuestro ser, una limpieza integral. Y es lo que les decía al principio cuando empezamos con esto, no sé si se recuerden. Necesitamos ser limpios y necesitamos una limpieza integral en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. ¿Y cuáles son las áreas de nuestra vida? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo debe estar limpio de todo pecado. El alma debe estar limpia. Y yo sé que para poder ir cambiando algunas cosas del alma tenemos que ir luchando fuerte. Y porque es lo más difícil, lo almático. Lo almático es difícil y hay muchas cosas en el alma que deben ser cambiadas, que deben ser quitadas, ¿sí? Entonces debemos ir poco a poco limpiando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Hasta llegar a la perfección del varón perfecto, ¿sí? A la perfección del varón perfecto iba a decir, ¿sí? A la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio para justificarnos. Y Él quiere que a través de ese sacrificio que hizo por nosotros alcancemos esa limpieza integral en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para disfrutar de todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, ¿sí? Todo lo que Dios nos regaló en la vida y aún en la vida eterna. No solamente disfrutarlo en la vida eterna, sino disfrutarlo ¿cuándo? Ahorita. O sea, no solamente estamos aquí para vivir en un momento dado por la promesa de la eternidad. No solamente vamos a vivir una eternidad felices, sino que tenemos que lograr vivir esa felicidad aquí en tierra, aquí en vida, mientras habitamos este cuerpo, ¿sí? Tenemos que llegar a lograr ese nivel de poder ser felices en esta tierra, de poder vivir con felicidad, con plenitud en esta tierra. No solamente para una eternidad, sino desde ya, desde ahorita. Desde ahorita tenemos eternidad. ¿Por qué? Porque el eterno está en nosotros. Porque la eternidad está en nosotros. Porque el Señor está en nosotros. Entonces, Él es la eternidad y Él está en nosotros. Él está en ti y en mí. Nosotros tenemos ya eternidad, ¿sí? Pero Él quiere que disfrutemos desde ahorita, ¿sí? Desde esta vida y hasta la eternidad, lo que Él ha dispuesto para nosotros. ¿En cómo? En abundancia, ¿sí? Él nos ha entregado en abundancia, no solamente poquito, o para que la vayamos pasando, o para como que vamos luchando y que no podemos, no, no. Él quiere que disfrutemos en abundancia, todo, todo, ¿sí? O sea, que tengas buena salud, ¿sí? Que estés feliz, que tengas buena amistad, que tengas buen compañerismo, que tengas un buen matrimonio, que tengas una hermosa familia, que haya un respeto, o sea, algo integral, que disfrutes en su totalidad la plenitud de Dios. No es nomás un ratito, no es nomás para la eternidad y estamos aquí buscando la eternidad, no, no nada más para la eternidad desde ahorita la tenemos, no debemos perderla y no debemos dejar que se nos vaya lo que Dios quiere que gocemos en esta tierra, mientras llega el momento de que partamos con Él a su presencia, ¿sí? Entonces debemos disfrutar dado desde ahorita. A Cristo, nuestro espíritu resucita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos en Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando llegas a Cristo, nuestro espíritu resucita. La administración es una herramienta prioritaria en la vida de un creyente. Es un proceso para poder alcanzar limpieza y perfección, ¿sí? La administración es para eso. La administración, cuando alguien te ministra, te está limpiando. Cuando
¿Qué es ministrar? Ministrar, hay varias formas de ministrar, ¿sí? Cuando alguien te enseña, cuando alguien ora por ti, cuando alguien te va mostrando el camino de Dios, cómo es y cómo puedes ir siendo limpio de todo lo que el enemigo te ha venido echando sobre tu vida, que tú cargues sobre tu vida ese peso tan fuerte que ya no puedes, ¿no? Que muchas veces dices, ya no puedo más, ya no quiero, y vas ya muy hasta encorvado que ya no puedes con ese peso del pecado tal vez, con ese peso de desesperación, con ese peso a lo mejor de alcoholismo, de drogadicción, de desesperación, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que estemos en ese estado, ¿sí? Y por eso Él nos ha dado ese poder de la administración, esa enseñanza de la administración, para irnos limpiando, ¿sí? Y decíamos, cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu resucita. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados, pero vino Cristo Jesús, vino el Espíritu Santo y nos resucitó nuestro espíritu, ¿sí? Resucitó nuestro espíritu estaba muerto, pero Dios lo resucitó. Los pecados y delitos nos mantienen muertos espiritualmente. Cuando reconocemos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, comenzamos a vivir. Él resucita nuestro espíritu, ¿sí? Cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro espíritu resucita y empezamos a vivir una vida espiritual diferente a la que antes vivíamos, a la que antes teníamos, ¿sí? A la que antes teníamos sin Dios, un espíritu muerto, un espíritu que no tenía vida de Dios, ¿sí? Y aunque vengamos a Cristo, cuando Cristo viene y nos resucita, venimos a Él, pero venimos manchados. Venimos de un mundo caído. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al llegar a Cristo, no quiere decir que sea inmediatamente un cambio total en nuestra vida, ¿sí? No va a ser un cambio total en nuestra vida. Empieza una lucha. Empieza una lucha, empieza un proceso de conquistar todo lo del alma, todo lo almático. Y son luchas muy fuertes, muy fuertes. Esa parte de nosotros que fue dañada, esa parte de nosotros que fue contaminada, esa parte de nosotros que necesita ser tratada, liberada, entrenada, reeducada, ¿sí? A fin de alcanzar la libertad. Y la mejor herramienta para lograrlo es la administración. Para que vayan entendiendo por ahí ya algunos lo que es la administración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a recibir nuevos conocimientos y vamos a tener, no solamente recibirlos, sino practicarlos. Porque podríamos recibirlos, pero no practicarlos. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar nuestro estilo de hablar, nuestra forma de hablar. Tenemos que cambiar nuestro chip en la mente y tener otro pensamiento diferente, ¿sí? Y vuelvo a decir, reeducar, porque a veces tenemos costumbres muy arraigadas que cuestan mucho trabajo y una y otra vez y otra vez y otra vez vuelve a caer en lo mismo, pero se tiene que reeducar para cambiar las costumbres, para cambiar los pensamientos y no maldecirnos, porque muchas veces nos maldecimos, ¿sí? Le decíamos por algo tan sencillo. Antes de conocer a Cristo, yo me acuerdo que cualquier golpecito en las manos, pero casi siempre pongo el ejemplo del martillo, ¿no? Agarraba el martillo y cuando me pegaba y no conocía de Cristo, ¿qué creen que salía de mi boca, no? Sin palabras, no lo piensen, ¿no? Pero después de conocer a Cristo, sí, me pego en los dedos y ya no eran esas palabras, sino eran santo Dios o santo cielo, ¿no? O sea, empezó a cambiar un vocabulario, ¿sí? O sea, un vocabulario santo, ¿no? Sí, ya diferente, empieza uno a cambiar, empieza uno a reeducar y a cambiar el chip, a cambiar el pensamiento y no maldecirse uno mismo, ¿no? Porque muchas veces decía uno, ay, algo así medio, pero por ejemplo, qué tarado soy, ¿no? Cuando se pegaba uno, ¿no? Por no decir algo más fuerte, yo creo que ustedes lo saben también, ¿no? Pero lo decía uno, se decía uno mismo, se maldecía uno mismo, y eso tiene que cambiar para no maldecirse, ¿sí? Para no maldecirse uno mismo. Entonces, todo eso tiene que cambiar y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que alcancemos esa libertad, ¿sí? Yo recuerdo que mi mamá siempre decía, y era una maldición tremenda, ¿no? Tremenda. Decía, ay, hijo, es que somos pobres y siempre vamos a ser pobres, vamos a vivir en la pobreza.
No, ¿quién dijo eso? Y eso es lo que el enemigo quiere que pienses, porque eso es lo que te maldice. Maldice tu mente y maldice tu vida. Y si no cambias tu chip, vas a ser maldecido por siempre. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el chip y no tomar esa maldición como uno mismo y decir, ay sí mamá, pues así, ni modo, pues ya, qué pobre soy. No, o sea, no aceptarlo. No lo soy, no lo soy. ¿Sí? Y no aceptarlo. Y empezar a ver todas las cosas de una forma diferente. La gente que no conoce a Dios, cuando se enferman, ¿qué dicen? Mi esposa lo dice mucho también cuando le dicen, es que Dios así lo quiere. Dios quiere que estés enfermo. ¿Quién dice? ¿En dónde dice que quiere que estés enfermo? Dios no quiere que tú estés enfermo. Dios no quiere que nadie esté enfermo. O sea, y son maldiciones y es algo que Dios quiere ir limpiando poco a poco. Y para eso es la administración. ¿Sí? Para eso es la administración. Administración del griego diaconía significa servicio, contribución, ayuda o socorro. Eso es la administración, ¿sí? Socorrer, ayudar, ¿sí? Contribuir o servir a alguien. Eso es ministrar. Cuando alguien sirve a alguien, cuando alguien contribuye a que esté limpio, cuando alguien socorre, cuando alguien ayuda a alguien, eso es la administración, ¿sí? Eso es ministrar. De ahí entendemos que es un servicio para liberar de cadenas y ataduras. Esa es la administración. Cuando la administración te ayuda para que seas libre de todas las cadenas y todas las ataduras que el enemigo ha venido a ponerte en tu vida, a ponerte en tu matrimonio, a ponerte en tu familia. ¿Sí? O sea, para eso es la administración, para liberarte completamente de toda cadena, la que tú pienses que estás atada, de amargura, de rencor, de odio, ¿sí? De pobreza, de tristeza, de ansiedad. Dios no quiere que estés así. Dios quiere liberarte completamente. Dios quiere que tengas una vida plena en Él, plena en Cristo Jesús, llena de Dios. Él es la plenitud y Él quiere habitar completamente en ti y llenarte completamente de su presencia, que ninguna otra cosa llene tu presencia, que ninguna otra cosa llene tu ser, solamente su presencia. ¿Sí? La administración es un proceso en el que mientras caminamos y poco a poco nos acercamos a Dios, encontramos áreas en las que necesitamos administración. Por ejemplo, traemos complejos, traumas, miedos, pecados, iniquidades que atan y detienen nuestro desarrollo espiritual. Sí, y lo sabemos y lo hemos dicho algunas veces. Muchos traen complejos, ¿por qué? Porque les han dicho que no sirven para nada, que son unos inútiles y están complejos, o que están feos o feas y son complejos. Son espíritus que vienen sobre la vida y se la creen y son complejos. ¿Sí? Entonces, eso es mentira del enemigo. ¿Sí? No es verdad. Dios te hizo único. ¿Sí? Dicen por allí que cuando te hizo, rompió el molde y no hay otro igual que tú. Habrá parecidos, pero igual que tú, no lo hay. Eres único y eres especial para Dios. Eres única y eres especial para Dios. Dios te ama y Dios te ama con un amor eterno. ¿Sí? Nunca te va a dejar de amar y siempre va a estar contigo. Tenemos complejos, traumas, los pecados, iniquidades. Y esos atan y detienen nuestro desarrollo espiritual. Cualquier cosa de esto nos atan y no podemos desarrollarnos espiritualmente. Nos van a atar. Ha habido incluso personas que son adultos y fueron dañados de pequeñitos, fueron abusados, fueron tocados y han sido dañados. Y tramos y eso no nos deja crecer espiritualmente. Para eso es la administración, para ir limpiando poco a poco. Igual al que tiene la manía de tomar, ¿no? Dicen de tomar prestado pero nunca devolverlo. Igual. Todo eso, Dios quiere limpiar de todo eso. Dios quiere limpieza total en nuestra vida. Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatale y déjale ir. En este pasaje podemos darnos cuenta que Lázaro había muerto y Jesús le resucitó, pero llamó a otros para que le desataran, aunque estaba vivo, estaba atado. Y esa es la situación. O sea, muchas veces, aunque estamos vivos, tenemos ataduras.
tenemos ataduras en nuestro ser, tenemos ataduras que no nos dejan avanzar espiritualmente, tenemos ataduras que incluso, ataduras de dudas que nos hacen dudar si es verdad lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer. Y son dudas, son espíritus de dudas que van a venir a tu vida. Y son luchas que tienes que luchar contra eso. Tienes que acabar con esa lucha, tienes que terminar y echar ese espíritu de duda. Porque la duda, acuérdense que la duda es contra la fe. O sea, la duda es contraria a la fe. Entonces tenemos que terminar con la duda y creerle a Dios, creer en su palabra. Su palabra es viva y es eficaz y es verdad. Es verdad. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es su palabra y su palabra es verdad. Hay personas que Dios les ha llamado, pero no pueden seguirle para hacer su obra. Y quiero decirte que tú y yo somos llamados para ayudar a esas personas, ¿sí? Y desatarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso luchamos, por eso oramos por cruz. Me emocionó y lo vi y dije, ya llegó, ahora sí llena. Y nomás se dio la vuelta y se fue ese cruz. Sí, pero dije, qué bueno, o sea, entonces tenemos que luchar, estamos luchando. Estamos luchando y luchando en oración. Y continuar luchando. No va a ser fácil, no es fácil, pero que Dios lo agarre. Recuerdo que en alguna ocasión mi esposa y yo nos pusimos a orar por uno de mis hermanos. Porque venía, se iba, venía, se iba, venía, se iba, venía. Dos domingos, 3 domingos, y se iba un mes, y venía otra vez, y se iba 2 meses, y venía otra vez, y se iba 3 meses, y venía otra vez, y así. Y un día que nos ponemos a orar con mi esposa, Señor, dale una revolcada, pero de aquellas que no se le olvide quién es el Señor. Y se la dio. Y cuando llega Dios lo toca y ser bien pulcro, bien limpio, siempre, y luego ese día venía de blanco, bien limpio y bien pulcro. Dios lo tira y llegó así como ahorita tierra afuera, ¿no? Pero todo el piso era de tierra, cayó en el piso y rodando para que quedara bien bonito como pambazo, ¿no? Le dijo, Señor, sí, le dio su revolcada, y sí, ya no se alejó, ¿verdad? Ya no se alejó. Bueno, ahí sigue en otra iglesia, pero ahí está, ahí va. Pero tú y yo somos llamados para ayudar a otras personas. Tú y yo que estamos aprendiendo somos llamados para ayudar a otras personas, para interceder por otras personas, para interceder por nuestra familia, para interceder por nuestros amigos, para interceder por nuestros vecinos, para interceder por nuestro municipio, nuestra nación. Somos llamados para eso. ¿Sí? Y hemos visto respuestas de Dios cuando intercedemos por una persona. Aun cuando hay conflictos con una persona y oramos por esa persona, el ambiente espiritual cambia. El ambiente espiritual empieza a haber un cambio. Lo hemos visto con los jefes. Cuando hay fricciones con los jefes, ¿verdad, mi amor? Cuando hay fricciones con los jefes y se empieza a orar por el jefe, algo pasa en el ambiente espiritual que esas fricciones empiezan a quitarse, empiezan a acabarse, ¿sí? Empiezan a hacerse a un lado. ¿Por qué? Por la oración, el poder de la oración. Hay poder en la oración, hay poder en la intersección. Y tú y yo somos llamados para eso, para interceder. No nos cansemos de interceder. No nos cansemos de interceder por nuestros seres queridos. No nos cansemos de interceder por nuestra familia. No nos cansemos de interceder por nuestros amigos. No nos cansemos de interceder por nuestros vecinos, por nuestra nación. No nos cansemos. Para eso somos llamados, para interceder por ellos. Les he platicado muchas veces de cuando este hombre estaba intercediendo por un familiar. Se me olvidó ya completamente, pero recuerdo esa parte. Creo que se les he dicho varias veces. Intercedía por un familiar, no recuerdo qué familiar, ahorita sí se me olvidó completamente. Pero un día se cansó y dijo, ya no más, se acabó. Y es más, me salgo, me hago un lado del cristianismo. Y pasando eso, su familiar fallece. Y entonces él regresa arrepentido y le dice, Señor, ¿por qué? Dice, porque lo único que lo sostenía era tu intercesión, era tu oración, era lo único que lo sostenía con vida. Y como tú dejaste de orar, él no hubo nada que los sostuviera. Entonces, no nos cansemos de interceder, no nos cansemos de seguir orando por las familias que amamos. ¿Por qué? Porque esto es el camino de la vida eterna. Esto es el camino de la vida eterna. Los que se convierten a Cristo vuelven a la vida y empiezan un proceso para ser desatados de las inmundicias del pecado. Y las áreas del alma, a eso se le llama ministración. O sea, es el proceso que estamos viviendo. Y aún seguimos viviendo. Nunca vamos a dejar de aprender, hermanos.
Nunca vamos a dejar de aprender. Y cada vez que vamos preparando y estudiando y leyendo, y wow, o sea, y te sorprende Dios con algo nuevo, ¿no? Y dices, wow, o sea, jamás vamos a dejar de aprender y de ser impactados por lo que Dios nos va enseñando y nos va mostrando, ¿sí? Entonces, Él nos va a ir limpiando, ¿sí? Él lleva un proceso con nosotros de crecimiento. Y yo creo que en esa tierra, como humanos que somos, es muy difícil que lleguemos a la estatura del varón perfecto en esa tierra. Es difícil, mas no imposible porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Luchemos, luchemos. La administración será efectiva si hay confesión. Eso es algo muy, muy importante. La administración va a ser efectiva únicamente si hay confesión. ¿Si hay confesión de qué? De pecado. ¿Sí? Si no hay confesión de pecado, no va a ser efectiva la administración. ¿Sí? Salmos 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, reconocer nuestro pecado cuando cometemos un pecado, ¿sí? Y reconocer cuáles son nuestras rebeliones y pedir perdón a Dios. Y pedir perdón a Dios, ¿sí? Me iba a adelantar, pero aquí adelantito más. La administración no será efectiva si no se reconoce la falta del pecado que se practicó. Una administración te va a ir limpiando, pero va a ser efectiva cuando confiesas y reconoces el pecado que se practicó. Y yo lo digo, muchas veces hay pecados que nos da pena confesar o que nos da pena decirle a un hermano, ¿no? Siempre debemos tener a alguien, una persona, decía el Chavo del 8, a quien más confianza le tengas, ¿no? Y puedas acercarte y que sabes que de esa persona, pues por lo menos no va a decir, no, fulanita de tal, no, o fulanita de tal, no. Sabe que se lo va a guardar, que lo va a guardar, ¿sí? Y que no va a ir difundiendo o exhibiendo a la persona. ¿Sí? A esa persona es a quien puedes confesarle los pecados ¿para qué? Para que te dé o que ore por ti o te haga una administración, te ministre. ¿Sí? Y esa administración va a ser efectiva, repito, cuando confesamos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, todo pecado debe ser confesado, pero no solamente confesarlo, sino apartarse del pecado. O sea, no tiene caso o no tendría caso que confesemos nuestro pecado y sigamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Porque caemos al mismo lodazal. ¿Sí? Si somos limpios y volver, como dice la palabra, no, la puerca vuelve al heno, vuelve al lodo, ¿no? Entonces, si estamos enlodados, venimos a Cristo, Cristo nos limpia y regresamos al lodo, pues no hubo mucho caso. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Muchas veces la vergüenza se vuelve más grande que la necesidad que se tiene. Hay personas atadas y esconden la causa de su condición. Entonces, cuando la persona esconde la causa y no quiere confesarlo, va a ser difícil que sea liberada. Tiene que confesar su pecado. Si no le confiesa, va a estar atada. Cuando confiesan son liberadas y cuando confiesan muchas veces son sanadas de enfermedades. Y muchas veces el enemigo no quiere que confiesen. ¿Por qué? Porque sabe que si confiesa, la enfermedad se va a ir. Y el enemigo no nos deja confesar. O sea, mi esposa lo decía y es verdad. La vergüenza es del enemigo. Y que nos dé vergüenza evita que seamos liberados. Evita que seamos libres. El que nos dé vergüenza evita que confesemos para nosotros un pecado vergonzoso, podríamos decirlo así. Pero cuando lo confesamos, sentimos libertad. Nos sentimos libres y eso trae sanidad al cuerpo, trae sanidad al alma, trae sanidad a nuestra vida. Entonces debemos confesarlo. Lo mejor que puede pasar, lo único que puede pasar es que te avergüences en ese momento que lo dices, pero te aseguro que si te acercaste con la persona correcta, se va a olvidar y nadie lo va a saber. Que Dios ya lo sabe, te aseguro que Dios ya lo sabe. ¿Sí? Por si piensas que nadie se va a dar cuenta, Dios ya lo sabe, Dios ya conoce, pero Él quiere que lo confieses. ¿Para qué? Para liberarte completamente. Entonces la vergüenza no debemos permitir que la vergüenza sea más grande que la necesidad que hay en nuestra vida. ¿Sí? La confesión frente a un hombre o mujer de Dios comienza a abrir la puerta de la liberación. La iglesia primitiva entendía que la confesión era una necesidad. Los que creían en el Señor venían y no solo confesaban, sino que daban cuenta de sus hechos
Y esto podemos verlo en Hechos 19:18, que dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Sí? Y dando cuenta. Y dando cuenta. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos convence de toda verdad y nos libera del pasado que nos tiene cautivos. Para que el pecado no se extienda hasta nuestros hijos y las siguientes generaciones, debemos cortar, renunciar y confesar. Cortar, renunciar y confesar. Cortemos con nuestro pasado completamente. Si todo esto lo estamos aprendiendo o reaprendiendo, y vuelvo a repetir, y si nos está sirviendo para nuestra vida, quiero decirle que les va a servir a muchas personas con las cuales convivimos, con las cuales conocemos y que van a venir en un tiempo no muy lejano a Cristo. Y todo esto nos va a ayudar para ministrarle a ellos. Para ministrarle a ellos. Estamos aquí aprendiendo este pequeño ejército. Es un aprendizaje, ¿sí? Es como un campamento donde se está aprendiendo para la batalla. Para las batallas que vienen. Efesios 4 del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, algunas personas, y todavía en algunas iglesias, creen que esto ya no existe, creen que ya no hay profetas, creen que ya no hay evangelistas, ¿no? O sea, nada más el pastor y se acabó. Pero no, Dios no ha quitado los ministerios. Dios sigue siendo el mismo Dios y puso los ministerios para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dios constituyó ministros con el propósito de perfeccionar a la iglesia y al pueblo de Dios. Para eso es un ministro. Para eso son los ministros. Todo tipo de ministros es para perfeccionar la iglesia y el pueblo de Dios. Una de las funciones de los ministros es la liberación del pueblo de Dios. Repito, una de las funciones de los ministros es la liberación del pueblo de Dios. Hay un peligro potencial en guardar nuestras emociones. Es como tratar de contener, vean, eso está bueno, o sea, no tenemos que guardar nuestras emociones, ¿sí? Hay un peligro cuando guardamos nuestras emociones y no queremos decirlas, no queremos, porque nos da pena. Hay un peligro inminente, tenemos que tener cuidado. Hermanos, estamos expuestos, estamos caminando en Cristo, yo lo sé, pero todos estamos expuestos, yo mismo estoy expuesto en algún momento caer, pero hay que confesar. Hay que confesarlo. No quiere decir que en un momento dado no vaya a haber una irritabilidad. Yo le ruego a Dios que ponga en mí un corazón como el de Moisés y que sea manso como paloma, como le dijo Dios. Pero de repente se irrita uno. De repente hay una irritabilidad. Esa irritabilidad debe desaparecer y solamente Dios nos lo puede quitar, ¿sí? Y puede ser a través, incluso a veces no lo sabemos, puede ser Dios directamente o puede ser a través de una administración. Tal vez algún día vaya a algún evento y Dios me toque de una forma diferente. Sí, me doy a entender un poquito. Entonces, decía, hay un peligro potencial en guardar nuestras emociones. Es como tratar de contener veneno con nuestra boca y tragarlo poco a poco. Eso es lo que pasa con nuestras emociones cuando las guardamos. Es como si estuviéramos tragando veneno poco a poco. ¿Qué pasaría si tragamos veneno poco a poco? ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Pues se va a ir enfermando, se va a ir poniendo mal, ¿sí? Y si guardamos nuestras emociones, se va a lograr ver externamente que estamos mal. Se va a ver que tenemos una cara de amargura, se va a ver que tenemos una cara de tristeza, se va a ver que tenemos una cara de ansiedad, se va a ver que tenemos una cara de ira. Eso es lo que pasa con el veneno. Si tomamos veneno, se va a ver que estamos enfermos, se va a ver que vamos a estar mal. Y eso es. Las emociones, guardar las emociones, no debemos guardarlas.
debemos sacarlas. Si tú te reías y tienes una sonrisa en tu boca, vas a ver que estás feliz, ¿no? Pero si estás como decía alguien por ahí, con la cara de caballo, o sea, toda larga. Imagínense, o sea, se da cuenta, ¿no? O sea, se da cuenta. Debemos externar nuestras emociones. Y si se ríe, Dios es alegre. ¿Quién dice que no? Ríete. Al enemigo no le gusta que te rías. Al enemigo le gusta que estés triste. Pero si tú te ríes y te ríes de buena gana, órale, pues qué mejor, ¿no? A Dios le gusta que estés alegre, que estés contento. Externa tus emociones. Sácalas. Si son buenas, sácalas. Si son malas, con mayor razón. Sácalas, que no estén en ti. Fuera de tu vida. Fuera de tu vida. ¿Sí? Entonces, Lucas 15, 18 al 19. Dice, ya casi terminamos, hermanos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí saben de quién se trata eso, no? El hijo pródigo. ¿Sí? Al hijo pródigo cada vez le iba peor. Y cuando vuelve en sí, cuando es tocado y convencido por el Espíritu Santo, despierta y se ve en la condición en que estaba con cerdos, ¿sí? Esos cerdos bíblicamente representan, ¿qué representan? Espíritus inmundos, ¿no? Y lo primero que dice es, regresaré y pediré perdón al cielo y a mi Padre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros andamos mal, pues somos como los hijos pródigos. Yo creí que mi hijo pródigo ya venía. Yo creí, me emocioné cuando lo vi, venía atrás de él y digo, ahí viene Cruz. Pero se regresó. Se regresó. ¿Sí? Entonces, eso es. O sea, el hijo pródigo. Hay muchos hijos pródigos de Dios que están un poco extraviados. Pero pueden ser tocados. Cuando intercedemos por ellos, puede tocarlos el Espíritu Santo y convencerlos y decir, estoy mal. Voy a ir y voy a pedirle perdón al cielo y a mi Padre Celestial. Y a mi Padre Celestial. ¿Sí? Cuando, si estando dentro de la iglesia, caminando con Dios, estamos expuestos a caer en pecado, imagínense salirnos un poco. Es una exposición mayor. Es una exposición mayor. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con no salirnos de Dios. Y repito, estamos expuestos y es más, estoy seguro que caemos varias veces, pero tenemos que pedirle perdón muchas veces al día. Y pedirle que nos limpie con la sangre de Jesús, que nos perdone. ¿Sí? Tengo que pedirle perdón a mi esposa porque yo la regué con ella, ¿no? Y viceversa. ¿Sí? Tengo que pedir perdón a lo mejor continuamente. Y qué mejor que reconocerlo. ¿Sí? Y ella sabe que tiene que perdonar porque la palabra dice que si no perdona, ¿qué? y igual de aquí para allá, ¿no? O sea, igual. O sea, debe ser lo mismo. O sea, tenemos que tener la palabra bien consciente. No podemos decir, no te perdono, no, ya no. Sí, aunque hayamos hecho las cosas mal en un momento dado. Sí, errores los vamos a tener mientras vivamos. Y de los errores se va aprendiendo y se aprende mucho. Hay errores que dejan aprendizajes muy grandes. Esperemos que no caigamos en errores muy grandes, ¿no? Porque a veces dicen que son los que mayores aprendizajes dejan. Pero en serio, o sea, que no volvamos a caer. Decía mi papá, un buen consejo, ¿no? O sea, aprende en cabeza ajena. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vayas a caer en ese error. Que si ya viste aquel cómo cayó, no lo vayas a cometer tú. No lo vayas a cometer tú. ¿Sí? Si ya viste que aquel pecó y cómo le está yendo, no hagas lo mismo. No hagas lo mismo. ¿Sí? Es increíble, pero en estos últimos días hemos conocido personas, hombres, que tienen doble familia o triple familia. Digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es maldad pura. Es maldad pura. ¿Sí? Y me hace yo recordar que un día yo le dije a mis hijos, estaban chiquititos, le dije, hijos, nunca me voy a ir de ustedes. Siempre voy a estar con ustedes.
voy a estar con su mamá y con ustedes siempre, pase lo que pase. Y estaban chiquititos. Y tenemos batallas, sí, pero aquí estamos. Y vamos a seguir teniendo batallas porque la palabra dice que vamos a ir de victoria en victoria. ¿Y cómo cree que se va de victoria en victoria? Pues luchando. Si no, ¿cómo? Es luchando. Tenemos que luchar y ganar batallas. Ganar batallas. Y ir de victoria en victoria. Entonces, esto lo logramos y lo hemos logrado, pero también con mucha ayuda de muchos hermanos. Y uno de los hermanos, yo recuerdo mucho al hermano Flor. Muchas veces nos ministró, muchísimas veces. Hubo domingos que no íbamos a la iglesia y él, después de salir, llegaba derechito a la casa y tocaba. Híjole, hermano, qué pena, no fuimos, ¿no? Y ya, llegaba y nos ministraba y quedábamos felices. Y ahí estábamos para el otro domingo otra vez. Y ahí estábamos. Y es una lucha. ¿Sí? Es una lucha, pero es una lucha que debemos ganar. Es un camino de lucha. El enemigo no va a querer que camines recto delante de Dios. No va a querer que camines por el camino que Dios te está enviando. Por supuesto que te va a querer desviar una y otra vez te va a querer desviar. Te va a querer manchar muchas veces. Va a querer manchar tu nombre, va a querer manchar tu persona, va a querer manchar tu familia, ¿sí? Va a querer que te sientas mal delante de Dios. Y que muchas veces muchos se sienten mal y dicen, yo ya no voy a la iglesia porque ¿para qué? Me siento mal, o sea, no. Y es todo lo contrario, ¿no? Cuando nos sentimos mal es cuando hay que ir a la iglesia más todavía. ¿Sí? Entonces, para eso es la administración, para ayudarnos a tener una limpieza integral en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Debemos tener una administración. Administración en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Limpieza integral en todo nuestro ser. ¿Sí? ¿Por qué no nos paramos y oramos esta oración que anoté aquí? Padre, gracias por tu amor, por ministrarnos con tu santa presencia y ayudarnos a caminar tomados de tu mano. Señor, te amamos y queremos hacer tu voluntad. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que tu presencia y tu amor se perfeccione en nosotros. Señor, toma más de nosotros para que podamos gozarnos en tu presencia y no nos perdamos en la vanidad de la vida terrenal. Te damos gracias porque sabemos que nos escuchas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Gracias, Padre.